Vamos a ver, un poco con didáctica porque supongo que alguien nos escuchará. El IBI depende, como sabemos todos, de dos cuestiones, el gravamen y el valor catastral. El gravamen es a lo que ha hecho referencia el señor Vendala, que está en el 0,85, uno de los tipos más altos de los municipios del tamaño de Cartaya, 0,85 para el urbano, vamos a centrarnos en ese, ¿vale? Y el valor catastral es el que determina la mayor parte de la cuantía de la carga tributaria, el valor catastral. Bien. Es cierto que es difícil bajar el gravamen, pero como mejor se contiene el recibo de la contribución, para que todo el mundo entienda lo que es el IBI, el recibo de la contribución, es no solicitando esa nueva ponencia de valores total que se está solicitando, que dice el señor Vendala que lo hacemos por ley, pero no, ha surgido de parte. Es decir, a nosotros no nos ha llamado Catastro y nos ha dicho presente una solicitud de la ponencia de valores. Ha sido al revés, ha sido el ayuntamiento el que la ha solicitado, vamos a decir las cosas tal como son. Ha sido el propio ayuntamiento y podía, señor Vendala, no haberlo hecho. Y esto sin enredarnos otra vez en las cuestiones, en las consideraciones que comentaba anteriormente, en el sentido de que el IBI, que todo el mundo lo recuerde, es el único impuesto directo regresivo. ¿Qué significa eso? Los impuestos directos son los que dependen de la capacidad económica. Por ejemplo, el IRPF o el impuesto de sociedades. Depende. Quien más gana, más paga. Impuesto de sociedades de la empresa que más factura, más paga. El impuesto de bienes inmuebles, el IBI, la contribución, se considera un impuesto directo. Pero no depende de la capacidad económica de cada familia. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas una casa grande no significa que estés forrado. Para entendernos, porque si tú has heredado una casa grande, una finca en la que vives con tus niños, que tiene muchos metros cuadrados, que en Cartaya tiene un alto valor catastral, eso no implica que tú tengas altísima capacidad económica. Y al final, una vez que se aplica el IBI, está muy bien demostrado que aumenta la desigualdad allá donde se aplica. Por eso el IBI hay que tender a bajarlo. Hay dos vías, a través del gravamen o a través del valor catastral. Tiene sentido y tiene lógica lo que ha comentado el señor Vendala, en el sentido de que a largo plazo, si nos actualizamos, nos ponemos en ley, nos ponemos a la paz, como se dice en los pueblos, a la paz con la ley, decimos ya tenemos los valores catastrales todos actualizados, 2023, flamante, y ahora le metemos la pluma al gravamen y en vez de 0,85 lo metemos a la media de los municipios del tamaño de Cartaya, que es un 0,70 o un 0,75, pues bueno, 0,65, y esa es la media, bueno, pues nos podríamos ir a una política, digamos, tributaria a 10 años vista bastante razonable, pero me temo que eso no es lo que suele ocurrir. Aquí de momento lo que sabemos que va a ocurrir es lo siguiente, y yo lo quería comentar. De hecho, una simulación es difícil saber cómo van a quedar los nuevos valores catastrales, es muy difícil, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar que, por ejemplo, en el municipio tenemos un núcleo que es el Rompido, que es el núcleo costero andaluz, donde más ha subido el precio del suelo en los últimos años. En 2022 ha subido el precio del suelo en el Rompido un 33,2%. Núcleo costero andaluz, donde más ha subido. Y en el 21 ha subido un 17%. Estamos a la cabeza, una parte importante de nuestros municipios, de los núcleos costeros de Andalucía en subida de suelo. ¿Eso qué implica? ¿O a qué huele? Huele a que los valores catastrales, al menos en nuestros núcleos costeros, van a subir. Que estamos seguros que también en Cartaya. Mucho se verá. Pero calculando algo muy sencillo, que es que subieran un 20%, si decimos que está desactualizado, que la última actualización no se hizo hace muchísimos años, y considerando esta otra mini burbuja inmobiliaria que hemos sufrido especialmente en los municipios turísticos, hombre, pues pensar que va a subir el valor catastral, el nuevo valor catastral de las casas, un 20%, pues no es muy arriesgado, ¿no? Pues si subiera solo un 20% el valor catastral de la casa de una familia, pues pagaría al año 105 euros más de recibo directamente de contribución. Si subiera un 30% el valor catastral, por ejemplo, un 30%, que también podría ocurrir, por ejemplo, en zonas como el Rompido, es bastante probable, entiendo yo, pues esa familia empezaría a pagar 178 euros más de contribución, en una contribución que ya es cara. Eso para las familias de clase media, señor Vendala, señores del equipo de gobierno y señora, es un problema grave. En un contexto de subida de tipos de interés, donde las hipotecas han subido de media 250 euros por casa mensuales, en todos los tipos variables, en un contexto de inflación, en un contexto de empobrecimiento de la capacidad económica de muchas familias, meterle el recibo de la contribución de 100 a 200 euros, algo que puede ocurrir, es un problema y es un problema que entiendo y además considero que habéis sido valientes al afrontar, os habéis tirado para adelante, pero esto va a llegar, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Nosotras, igual que hemos votado a favor de la subida del coeficiente de situación del impuesto de actividad económica, hemos votado a favor de los tipos diferenciados del IBI, del IBI de características especiales, porque consideramos que recaen sobre las grandes empresas que tienen que tributar más justamente. Entendemos que las familias ya tienen suficiente y esto de momento se podía haber contemporizado y haberle dado una vuelta más. Nosotras nos vamos, en este punto vamos a votar en contra.